Tema 13. Los contratos de seguro. Primera parte. El contrato de seguro en general. Apartado 1. Introducción. La existencia humana se encuentra constantemente amenazada por una serie de riesgos que acechan a la propia persona o a sus bienes. Ante esta situación, las personas pueden adoptar una actitud pasiva o de resignación frente a dichos riesgos, o bien un comportamiento activo o de búsqueda de soluciones que permitan evitar o disminuir sus efectos perjudiciales. Surgen así las técnicas de prevención que no han logrado la desaparición total de los riesgos. Por ello, no debe extrañarnos que se hayan ensayado otros mecanismos para lograr que no resulten especialmente gravosos. Esta transferencia del riesgo puede realizarse de dos maneras diferentes: mediante la asociación de las distintas personas que estén expuestas al mismo riesgo, de modo que cuando una de ellas sufre un siniestro, el resto de los asociados contribuye a su reparación. Esto es seguro mutuo. O a través del traspaso del riesgo a otra persona que se compromete a asumirlo en su totalidad, a cambio de un precio que pagará la persona que quiere protegerse. Esto es seguro a prima. De la combinación de ambos sistemas ha surgido el seguro moderno, que viene a sumar la transferencia de riesgo y su reparto entre una serie de personas que se encuentran sometidas a los mismos riesgos. Se suele formular el concepto económico del seguro, que se asienta fundamentalmente sobre los siguientes requisitos: que exista un riesgo, esto es la posibilidad de que se realice un evento económico desfavorable para el sujeto que se asegura; que haya una transferencia del riesgo del sujeto que lo sufre a otro, que es un empresario especializado; que dicha transferencia conlleve una distribución del riesgo entre una colectividad de personas, lo que se suele realizar mediante la utilización de unas bases técnicas; que la transferencia sea una operación autónoma y no un efecto secundario de otro tipo de negocio. Característica esencial del seguro moderno es la realización de la actividad por un empresario especializado. La industria aseguradora solo puede ser realizada con garantía de éxito por empresarios especializados, aptos para organizar la explotación industrial conforme a un plan racional, con el auxilio de métodos estadísticos y los oportunos cálculos matemáticos. Desde un punto de vista jurídico, se puede definir el derecho del seguro como el conjunto de normas que regulan las operaciones de seguro y la actividad aseguradora en todos sus aspectos y manifestaciones. Desde esa perspectiva, se puede hablar de un derecho público del seguro, que comprendería las normas sobre el control administrativo de la actividad aseguradora, y de un derecho privado del seguro, que abarcará las normas que regulan el contrato de seguro. Apartado 2. Regulación legal. El contrato de seguro está regulado en la Ley 50/1980. La ley ha modernizado la normativa del contrato de seguro, que con anterioridad se encontraba recogida en los artículos 1791 al 1797 del Código Civil y 380 al 438 del Código de Comercio, y al derogar dichos preceptos ha resuelto la polémica cuestión de la unificación del derecho contractual de seguros, al convertir esta ley especial en derecho general sobre la materia. En su elaboración se tomaron en cuenta las directivas de la Unión Europea sobre armonización de las legislaciones de los Estados miembros. Por otra parte, es una ley que brinda una especial protección a los asegurados, que se manifiesta sobre todo en el carácter imperativo de sus normas, que solo podrán ser derogadas en beneficio del asegurado, en la prohibición y sometimiento a control de las cláusulas que sean abusivas o lesivas para los intereses de los asegurados, en la garantía de una conclusión reflexiva y no apresurada del contrato, en el derecho a una pronta indemnización que se completa con una severa penalización por el retraso en el pago de la misma, o en la imposición del foro judicial del domicilio asegurado.
Este sistema de tutela de los asegurados no se aplica ni a los seguros de daños contra grandes riesgos, ni tampoco al contrato de reaseguro, por entender que en ambos casos los asegurados son operadores profesionales no necesitados de especial protección. La ley trata de proteger también a otras personas ajenas a la relación contractual de seguro que pueden verse afectados por ella, tales como los acreedores con garantía real sobre los bienes asegurados, las víctimas en el caso de los seguros de responsabilidad civil o los beneficiarios en los seguros de vida. Por último, la ley incorpora algunas de las modernas tendencias en torno a la evolución del seguro y que se refieren fundamentalmente al papel del riesgo como presupuesto de la causa del contrato, a la concepción del seguro de responsabilidad civil como un seguro en favor de las víctimas y a la presentación del seguro como una técnica de distribución del daño entre los principales causantes del riesgo más que como un sistema de prevención, lo que lleva a la generalización de los seguros obligatorios. Apartado 3. Concepto y caracteres del contrato de seguro. El contrato se define como aquel por el que el asegurador se obliga mediante el cobro de una prima y para el caso de que se produzca el evento cuyo riesgo es objeto de cobertura, a indemnizar dentro de los límites pactados el daño producido al asegurado o a satisfacer un capital, una renta u otras prestaciones convenidas. Con esta definición se supera el concepto que se contenía en el Código Civil y Código de Comercio solo para daños fortuitos ocasionados a los bienes asegurados, así como la polémica doctrinal entre los partidarios de un concepto unitario del seguro basado en una finalidad indemnizatoria y los defensores de un concepto dualista que se refiera por separado a los seguros de daños y a los seguros de personas. Por consiguiente, es posible formular un concepto unitario del seguro basado en la idea de que la finalidad esencial del seguro consiste en reparar mediante el pago de una indemnización el daño sufrido por el asegurado. En todo seguro, incluso en los de vida, la realización del siniestro genera daños al asegurado, cuyas consecuencias económicas van a ser soportadas por el asegurador en virtud del seguro. En consecuencia, el seguro es un contrato por el que una persona, asegurador, se obliga, a cambio de una prestación pecuniaria, que es la prima, a indemnizar a otro, que es el asegurado, dentro de los límites convenidos y los daños sufridos por la realización de un evento incierto. El contrato de seguro presenta las siguientes características. 1. Es un contrato sinalagmático o bilateral perfecto del que nacen obligaciones para ambos contratantes. 2. Es un contrato oneroso porque ambas partes persiguen la obtención de una ventaja patrimonial. 3. Es un contrato de tracto sucesivo porque su contenido no se agota en la realización de una prestación única, sino que conlleva prestaciones sucesivas. 4. Es un contrato aleatorio porque el pago efectivo de la prestación del asegurador se hace depender de un evento que bien es incierto o bien ocurrirá en un tiempo indeterminado. Este carácter aleatorio del contrato no desaparece por el hecho de que las entidades aseguradoras hayan conseguido en la actualidad determinar con gran precisión el importe de los riesgos que se aseguran, haciendo así cada día más estable y menos peligrosa la actividad aseguradora. Por tanto, el contrato sigue siendo aleatorio, aunque la industria del seguro lo sea cada vez menos. 5. Es un contrato de adhesión en la medida en que el asegurado se somete a las condiciones generales establecidas por el asegurador.
Y 6 es un contrato de buena fe en el que las partes deben comportarse con lealtad recíproca. La existencia de una contratación en masa por parte de la empresa aseguradora, unida al hecho de que la estimación y valoración del riesgo haya de hacerse a través de la declaración que hace el asegurado, y a la circunstancia de que la mayoría de las veces el cuidado y manejo del riesgo queda en manos del propio asegurado, motivan que haya que conceptuar a este contrato como uberrima bona fide. Esto es, el asegurador debe poner especial cuidado en la elaboración de las cláusulas del contrato, procurando que la redacción sea clara y precisa, evitando que sean lesivas para los asegurados. Apartado 4. Elementos del contrato. Letra A. Elementos personales. Las partes contratantes son el asegurador y el tomador del seguro. El asegurador es la parte que se obliga a soportar el riesgo e indemnizar el daño a cambio de un precio. La actividad aseguradora se reserva con carácter exclusivo a aquellas entidades privadas que adopten la forma de sociedad anónima, mutua, cooperativa o mutualidad de previsión social, y a aquellas entidades de derecho público que tengan por objeto la realización de operaciones de seguro en condiciones equivalentes a las de entidades aseguradoras privadas que hayan sido autorizadas para el ejercicio de la actividad aseguradora por el Ministerio de Economía y Empresa y se encuentren inscritas en el Registro Especial de Entidades de Seguros. Para obtener la autorización administrativa, dichas entidades deberán cumplir los siguientes requisitos. A. Limitar su objeto social a la actividad del seguro. B. Contar con el capital o fondo mutual mínimo exigido por la ley. C. Disponer de un margen de solvencia y constituir un fondo de garantía. Y D. Sus promotores deben ser idóneos y quienes ejerzan la dirección efectiva de la entidad deben ser personas físicas de reconocida honorabilidad comercial o profesional y tener la necesaria cualificación o experiencia profesional. El ejercicio de la actividad aseguradora queda sometido a supervisión y control por parte de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones del Ministerio de Economía y Empresa. Los aseguradores son auxiliados tanto en su actividad de comercialización de los seguros como en la de la preparación y formalización de los contratos de seguro por otros empresarios que reciben la denominación de distribuidores de seguros. Se entiende por distribución de los seguros toda actividad o asesoramiento, propuesta o realización de trabajo previo a la celebración de un contrato de seguro, de celebración de estos contratos o de asistencia en la gestión o ejecución de dichos contratos, incluyendo la asistencia en casos de siniestro. Dicha actividad de distribución comprende también la aportación de información relativa a uno o varios contratos de seguro de acuerdo con los criterios elegidos por los clientes a través de un sitio web o de otros medios, así como la elaboración de un listado de productos que incluyan precios, descuentos y comparaciones de sus características y condiciones, cuando el cliente pueda celebrar el contrato por medios electrónicos u otros. Por el contrario, no se considerarán distribución de seguros a actividades de información prestadas con carácter accesorio en el ejercicio de una actividad profesional. B. Gestión, peritaje y liquidación de siniestros. C. Suministro de datos sobre potenciales clientes a los mediadores o entidades aseguradoras. D. Suministro de información a potenciales clientes sobre productos, mediadores o entidades aseguradoras. Y por último, E. Actuación de las entidades aseguradoras como abridoras en las operaciones de coaseguro. Los distribuidores de seguros se clasifican en tres categorías. 1. Entidades aseguradoras. 2. Mediadores de seguros. Y 3. Mediadores de seguros complementarios.
Son entidades aseguradoras las definidas en el artículo 6 de la Ley 20/2015. Son mediadores de seguros las personas físicas o jurídicas distintas de una entidad aseguradora o reaseguradora y sus empleados y distintas de un mediador de seguros complementario que llevan a cabo su actividad de distribución a cambio de una remuneración. Son mediadores de seguros complementarios las personas físicas o jurídicas distintas de una entidad de crédito o de una empresa de inversión que a cambio de una remuneración llevan a cabo una actividad de distribución de seguros con carácter complementario de su actividad principal, siempre que los seguros que distribuyan sean complementarios de un bien o servicio y no sean seguro de vida o responsabilidad civil, salvo cuando estos últimos sean complementarios de los bienes o servicios que forman parte de su actividad principal. Los mediadores de seguros y los mediadores de seguros complementarios deben inscribirse en un registro administrativo especial de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Los mediadores de seguros se clasifican en agentes de seguros y corredores de seguros, figuras que son incompatibles entre sí. 1. Agentes de seguros. Son las personas físicas o jurídicas que mediante la celebración de un contrato de agencia y la inscripción en un registro administrativo especial promuevan la realización de contratos de seguro para una o varias compañías aseguradoras. Los agentes de seguros, a su vez, pueden ser agentes de seguros exclusivos cuando desarrollan su actividad para una compañía de seguros, agentes de seguros vinculados cuando desarrollan su actividad de producción de seguros para varias compañías de seguros y operadores de banca seguros, que son entidades de crédito y las sociedades mercantiles creadas o controladas por estas, que realizan la actividad de mediación de seguros para una o varias compañías de seguro, utilizando las redes de distribución de las entidades de crédito. 2. Corredores de seguro. Son las personas físicas o jurídicas que realizan la actividad de distribución de seguros, ofreciendo un asesoramiento independiente basado en un análisis objetivo y personalizado a quienes demandan la contratación de un seguro. Los corredores deberán figurar inscritos previamente en el Registro Administrativo Especial de Mediadores de Seguros. Un corredor de seguros está vinculado con el demandante de un seguro por un contrato de comisión. No podrá percibir de las entidades aseguradoras ninguna retribución distinta a las comisiones. Y 3. Corredores de reaseguros. Son las personas físicas o jurídicas que realizan la actividad de mediación en reaseguros. Las relaciones entre los corredores y las entidades reaseguradoras se someterán al principio de libertad contractual y supletoriamente se regirán por el Código de Comercio en cuanto a la comisión mercantil. Los mediadores de seguros podrán contratar colaboradores externos para la distribución de seguros que realizarán labores de captación de clientela, actuarán siempre por cuenta de dichos mediadores y no tendrán la condición de mediadores de seguros. El asegurado es el titular del interés objeto del seguro, esto es, la persona que se encuentra amenazada por un riesgo y quiere ponerse a cubierto del mismo mediante un seguro. El tomador de seguro es la persona que contrata con el asegurador y firma con él la póliza del seguro. Suelen coincidir las figuras del tomador y el asegurado. Lo normal es que el tomador contrata el seguro por cuenta propia, asumiendo también la posición de asegurado, pero también puede ocurrir que contrate el seguro por cuenta ajena, en cuyo caso esas dos posiciones jurídicas se encarnarán en personas diferentes. Cuando estas dos figuras no coinciden entre sí, las obligaciones y los deberes que derivan del contrato de seguro, incluido el pago de la prima,
corresponde al tomador del seguro, salvo aquellos que por su especial naturaleza tengan que ser cumplidos necesariamente por el asegurado. En cambio, los derechos derivados del contrato de seguro corresponden al asegurado o, en su caso, al beneficiario. El beneficiario es un tercero a favor del cual se estipula el seguro y, por consiguiente, queda legitimado para percibir la indemnización. Letra B. El riesgo. Concebido el seguro como contrato de indemnización, su causa irá ligada a la función indemnizatoria. El seguro se estipula para que una parte indemnice a la otra los daños que pueda producir la realización de un evento incierto. El riesgo, entendido como posibilidad de que se produzca un evento dañoso, constituye un presupuesto de la causa contractual y se convierte en un elemento esencial del contrato, de modo que el contrato de seguro será nulo si en el momento de su conclusión no existe riesgo o ya se ha producido el siniestro. Sin riesgo no puede haber seguro, porque faltando la posibilidad de que se produzca el evento dañoso, no podrá existir daño indemnizable y el contrato carecería de causa. Hay riesgos que no resultan asegurables por razones técnicas o por razones jurídicas. Desde el punto de vista jurídico, el carácter de elemento causal propio del riesgo excluye la posibilidad de asegurar riesgos que recaigan sobre una actividad ilícita o sobre intereses contrarios a la ley, la moral o el orden público, así como los causados por mala fe del asegurado. Hay que señalar que, aun cuando el precepto se refiere únicamente a la mala fe del asegurado, la prohibición habrá de extenderse también a la de todos los interesados en el cobro de la indemnización, como el tomador o beneficiario, y resultará asegurable la culpa grave o leve del asegurado. Desde el punto de vista técnico, las dificultades para asegurar un determinado riesgo provienen normalmente de la dimensión del mismo y de su carácter excepcional o esporádico, porque estas circunstancias impiden establecer una base estadística que sirva de soporte al seguro y permita el cálculo de la prima. Por ello, tradicionalmente se han venido excluyendo de la cobertura del seguro los riesgos catastróficos. Para atender a la cobertura de estos riesgos, se ha creado en nuestro país el Consorcio de Compensación de Seguros. Letra C. El interés. El objeto del seguro es el interés que tiene el asegurado en el bien expuesto al riesgo. Por interés ha de entenderse la relación económica existente entre un sujeto y un bien, la cual tiene un valor cuya disminución o pérdida habrá de ser compensada por la indemnización del seguro. No son las cosas o las personas las que se aseguran, sino los intereses que tenemos sobre las mismas. En los seguros de daños en las cosas o de enfermedad y accidentes en las personas, esa relación se advierte claramente. En los seguros de responsabilidad de violación se determina por la deuda patrimonial que se genera, y en los seguros de vida el interés consiste en la valoración económica de las consecuencias de muerte o supervivencia de las personas. Para que un interés resulte asegurable, debe reunir las siguientes características: ser subjetivo, tener un valor jurídico patrimonial y ser lícito. La falta de un interés genera la nulidad del seguro. Sobre un mismo bien pueden recaer diversos intereses que pueden ser asegurados por separado. Así, por ejemplo, sobre una vivienda pueden recaer intereses del propietario, del arrendatario y del acreedor hipotecario, por lo que cada uno de ellos podrá contratar un seguro de incendios. El interés asegurado tiene necesariamente un valor económico que en unos seguros se determina después de producirse el siniestro, atendiendo a criterios objetivos, esto es, valor real, y en otros aparece determinado con arreglo a baremos o cantidades fijas establecidas legal o convencionalmente.
No hay que confundir el valor del interés que se asegura con la suma asegurada, que representa la medida en que queda cubierto por el seguro el interés asegurable. La suma asegurada se establece en la póliza y sirve para el cálculo de la prima, a mayor suma, mayor prima, y la determinación de la indemnización, puesto que opera como límite máximo de la prestación del asegurador. El tomador es libre de fijar como suma asegurada una cantidad igual, superior o inferior al valor del interés. Cuando coincidan exactamente el valor del interés y la suma asegurada, estaremos ante un seguro pleno. Si la suma asegurada es superior al valor del interés, habrá sobreseguro. Esta situación es peligrosa para el asegurador porque puede constituir un incentivo para la provocación del siniestro por el asegurado para lucrarse con la indemnización del seguro y gravosa para el propio asegurado porque satisfará una prima superior a la que corresponde al valor real del interés asegurado al tiempo del siniestro, mientras que el principio indemnizatorio no permite que la prestación del asegurador sobrepase este valor. De ahí que la ley establece dos medidas. 1. Cuando la suma asegurada supere notablemente el valor del interés asegurado, cualquiera de las partes podrá exigir la reducción de dicha suma y también de la correspondiente prima, teniendo que restituir el asegurador el exceso de las primas percibidas e indemnizar el daño efectivamente causado si se produjera el siniestro. Y 2. Si el sobreseguro se debe a la mala fe del asegurado, el contrato será ineficaz. La inferioridad de la suma asegurada respecto al valor del interés da lugar al infraseguro o seguro parcial, que es muy frecuente a fin de reducir en lo posible la cuantía de las primas. Las partes pueden excluir la aplicación de la regla proporcional mediante pacto expreso. Y por último, letra D, la prima. La prima es la contraprestación que paga el tomador del seguro o el asegurado por el desplazamiento del riesgo al asegurador. Tiene también la consideración de elemento esencial del contrato, de forma que no habrá seguro si no se paga la prima. Apartado 5. Conclusión y documentación del contrato. La ley determina que el contrato de seguro y sus modificaciones o adiciones se consignarán por escrito, pero no exige explícitamente esa forma para la validez del mismo. Esa circunstancia permite sostener que se trata de un contrato consensual en el que la forma escrita cumple una mera función instrumental, dirigida a la prueba y no a la existencia del contrato. Todo ello sin perjuicio de que las partes puedan acordar que el seguro no tomará efecto en tanto no haya sido firmada la póliza, o bien, como prevé la ley, que estos efectos se retrotraigan al momento en que se presentó la solicitud o se formuló la proposición. La ley ha establecido distintos efectos a las manifestaciones de las partes tendientes a la celebración de un contrato de seguro. Así, la solicitud de seguro formulada por un tomador o un asegurado no vincula al solicitante, pero la proposición de seguro hecha por el asegurador vinculará a éste por un plazo de 15 días. La Ley 22/2007 de comercialización a distancia de servicios financieros ha regulado esta forma de contratación, estableciendo las siguientes obligaciones a cargo del asegurador. Registrar la oferta y la celebración del contrato en un soporte duradero. Informar previamente al tomador del seguro de las condiciones del contrato, características, precios, riesgos, impuestos, modalidad de pago y ejecución. La existencia de un derecho al desistimiento y las condiciones para su ejercicio, la duración contractual mínima, las cláusulas relativas a la ley aplicable y al fuero judicial, la lengua del contrato y la forma de tramitación de las reclamaciones.
Comunicar las condiciones contractuales en papel o soporte duradero antes de la celebración del contrato o antes de que la otra parte contratante asuma cualquier obligación. Cuando se trate de contratos de seguro distintos de los seguros de vida o de los seguros obligatorios o de seguros que hayan sido celebrados a distancia, el tomador del seguro que revista la condición de consumidor podrá resolver el contrato por su propia voluntad y sin necesidad de expresar los motivos en el plazo de 14 días a contar de la celebración del contrato o recepción de las condiciones generales y la información a la que está obligado el asegurador. Este derecho procederá siempre que no haya acaecido el siniestro y no se aplicará a los seguros de viaje y pérdida o robo de equipaje de duración inferior a un mes. Y por último, el consumidor que ejerza el derecho de desistimiento solamente tendrá que pagar los servicios prestados por el asegurador hasta el momento del desistimiento. El asegurador está obligado a entregar al tomador del seguro de la póliza o un documento de cobertura provisional. En las modalidades de seguro en las que por disposiciones especiales no se exija la emisión de la póliza, el asegurador estará obligado a entregar el documento en ellas establecido. El contenido de la póliza viene sustancialmente determinado por la ley, que exige de un lado que se redacte en cualquiera de las lenguas españolas oficiales en el lugar donde se formalice, a elección del tomador del seguro, y de otro que se hagan constar en la póliza los siguientes datos: la identificación de los contratantes y la del asegurado y del beneficiario, la identificación del interés asegurado o el concepto en el cual se asegura, la determinación del riesgo cubierto, describiendo de forma clara las garantías y coberturas otorgadas en el contrato y las exclusiones y limitaciones que las afecten, destacadas tipográficamente, la designación de los objetos asegurados y su situación, la suma asegurada, el importe de las primas, la fecha de su vencimiento y lugar de pago, la duración del contrato y, por último, el nombre de los agentes mediadores que intervengan en el contrato. Las pólizas pueden extenderse en forma nominativa a la orden o al portador. Su transferencia ocasiona la cesión del crédito contra el asegurador. El endoso de la póliza a la orden, la cesión de la póliza nominativa o la entrega de la póliza al portador legitimarán al adquiriente para el ejercicio de los derechos que el tomador o el asegurado pudieran tener contra el asegurador, sin que sea preciso notificar su transmisión al asegurador. La póliza no puede considerarse un título o valor en sentido propio, sino un mero título de legitimación. Apartado 6. Contenido del contrato. Comprende los derechos y obligaciones de cada una de las partes durante las distintas fases de la vida del seguro, incluyendo la etapa precontractual, que presenta una especial relevancia con respecto a la declaración y delimitación del riesgo asegurado. Letra A. Obligaciones del tomador. 1. Deber de declarar el riesgo. Antes de la conclusión del contrato, el tomador del seguro debe declarar al asegurador todas las circunstancias por él conocidas que puedan influir en la valoración del riesgo. Este deber se cumplimenta rellenando un cuestionario elaborado por el asegurador. Si este último no presentara ningún cuestionario, el tomador queda exonerado de tal deber. La exoneración operará también con respecto a las circunstancias que, pese a influir en la valoración del riesgo, no están en el cuestionario. En caso de que el tomador no comunicara todos los datos o los comunicara de forma inexacta, el asegurador podrá resolver el contrato en el plazo de un mes
haciendo suyas las primas correspondientes al periodo de seguro en curso. Si el siniestro sobreviniere antes de que el asegurador procediera a la resolución del contrato, los efectos serán diferentes dependiendo de si hubo dolo o culpa grave por parte del tomador del seguro. De mediar dolo o culpa grave del tomador, el asegurador quedará liberado del pago de la indemnización y en caso contrario se reducirá la indemnización en proporción a la diferencia entre la prima convenida y la que se hubiera aplicado de haberse conocido la verdadera entidad del riesgo. 2. Pago de la prima. La obligación principal del tomador del seguro es pagar una prima como contraprestación del riesgo asumido por el asegurador. La prima, que se determina según criterios técnicos, se paga anticipadamente y es indivisible, de modo que la perteneciente a cada periodo temporal del seguro corresponderá íntegramente al asegurador, el cual no vendrá obligado a devolverla aunque se resuelva el contrato o se suspenda por cualquier causa la cobertura del seguro. La prima puede ser única o periódica. Se habla de prima única cuando se fija su importe para toda la duración del seguro y se paga de una sola vez, y de prima periódica cuando el importe se establece en función de periodos regulares de tiempo, como por ejemplo anualidades, semestres, etc. Y el pago se efectúa de modo sucesivo a su vencimiento. No hay que confundir estos conceptos con la figura del fraccionamiento del pago de la prima, que es una posibilidad que las compañías de seguros ofrecen a los asegurados para facilitar su pago, permitiendo, por ejemplo, que la prima anual se pague por meses o trimestres. Los efectos del impago de la prima dependerá de la modalidad de la misma y de la actitud del tomador del seguro. El impago de la prima única o de la primera de las primas periódicas por culpa del tomador del seguro permitirá al asegurador resolver el contrato o bien exigir el pago por vía ejecutiva. Y si en ese tiempo se produjera el siniestro, el asegurador quedará liberado de su obligación, salvo pacto en contrario. El impago de las primas sucesivas producirá la suspensión de la cobertura del seguro una vez transcurrido el plazo de gracia de un mes a contar de su vencimiento. Y si el asegurador no reclama el pago dentro de los 6 meses siguientes al vencimiento de la prima, el contrato quedará extinguido. Si pese al impago de la prima el contrato no hubiera sido resuelto o no se hubiera extinguido, la cobertura volverá a tener efecto a las 24 horas del día en que el tomador pagara la prima. 3. Otros deberes. La ley y las pólizas establecen otros deberes a cargo del tomador o el asegurado. Con anterioridad a la realización del siniestro, deberá dar cuenta al asegurador de los demás seguros que celebre sobre los mismos riesgos e intereses y de las circunstancias que impliquen una agravación o aumento del riesgo, salvo en el caso de los seguros de personas en los que no habrá que comunicar las modificaciones del estado de salud del asegurado, que en ningún caso se consideran agravación del riesgo. Y una vez sobrevenido el siniestro, deberá comunicar al asegurador la realización del mismo, para lo cual dispone de un plazo de 7 días a contar desde el momento de su conocimiento, transmitir al asegurador toda la información disponible sobre el siniestro y tomar cuantas medidas sean factibles para aminorar las consecuencias del siniestro y salvar los bienes asegurados. Letra B. Obligaciones del asegurador. A. Garantía frente al riesgo. La principal obligación del asegurador es ofrecer una garantía frente al riesgo. Esa obligación presenta como característica el mantenerse como abstracta durante la vida del contrato y materializarse solo cuando se produce el siniestro. Para hacer frente a esa obligación, la legislación de ordenación y supervisión impone a las empresas aseguradoras la realización de provisiones técnicas, la disposición de un margen de solvencia y la constitución de un fondo de garantía.
B. La indemnización del daño. Como contraprestación a la prima recibida del tomador, el asegurador asume la obligación fundamental de indemnizar el daño causado por el siniestro. Así pues, el asegurador deberá cumplir su obligación de indemnizar al asegurado al término de las investigaciones necesarias para establecer la existencia y naturaleza del siniestro y, en su caso, los daños que resulten del mismo. Solo a partir de ese momento la deuda será liquidada y exigible y se podrá hablar con propiedad de la existencia de una obligación de indemnizar. Para que surja la obligación de indemnizar deberán concurrir los siguientes presupuestos: la existencia de un contrato de seguro válido cuya cobertura esté en vigor, el acaecimiento de un evento que expresamente se contemple entre los riesgos asegurados y no figure entre los excluidos, la producción de un daño al interés asegurado y la presencia de un nexo causal entre el evento y el daño. Constatados dichos presupuestos, la cuantía de la prestación del asegurador dependerá del daño sufrido por el asegurado y de la suma asegurada estipulada en el contrato. Su determinación no planteará problemas en los supuestos de seguros en los que el valor del interés se calcula a tanto alzado. No sucederá lo mismo en aquellos otros en los que el cálculo se realiza en función del valor real, especialmente cuando se presenten casos de sobreseguro e infraseguro. En los segundos, el importe de la indemnización vendrá determinado dentro del límite máximo de la suma asegurada por la entidad real del daño sufrido y la proporción en la que se encuentre el valor del interés asegurado con la suma asegurada. El asegurador deberá cumplir su prestación en el modo y forma previstos en la póliza. El pago de la prestación se hará en dinero, pero cuando la naturaleza del seguro lo permita, el asegurador puede optar por la indemnización en especie, reparando o reemplazando los bienes dañados por el siniestro. La ley quiere que el asegurador proceda rápidamente al pago de la indemnización y para ello establece la obligación de pagar el importe mínimo de lo que pueda deber según las circunstancias por él conocidas en el plazo de 40 días tras la comunicación del siniestro, y una penalización por demora que se cifra en la imposición judicial y de oficio a la entidad aseguradora del pago de un interés anual igual al del interés legal del dinero incrementado en el 50%. Este interés no podrá ser inferior al 20% una vez transcurridos 2 años desde la producción del siniestro. Se considera que existe mora cuando, transcurridos 3 meses desde la producción del siniestro, el asegurador no hubiere pagado la indemnización o reparado el daño, ni hubiese procedido al pago del importe mínimo establecido, a no ser que el impago se debiera a causa fundada o que no le fuera imputable. Y por último, C, otras obligaciones, tales como la imposición al asegurador de un deber de información previo a la conclusión del contrato sobre las diversas circunstancias del mismo, la regulación aplicable y las posibles vías de reclamación cuando el tomador del seguro sea una persona física, o la entrega de la documentación al contratante. Apartado 7. Duración del contrato, prescripción y fuero judicial. Por duración del contrato se entiende todo el tiempo de subsistencia de la relación de seguro. La ley, salvo casos excepcionales, no fija el tiempo de duración de los contratos de seguro, dejando esta cuestión al arbitrio de las partes, pero exigiendo que se haga constar en la póliza. Generalmente la duración del contrato se divide en periodos de tiempos iguales, a cada uno de los cuales corresponde el pago de una prima, algo que no significa el fraccionamiento de la duración del seguro, pues el contrato sigue siendo único. Por otra parte, establece un plazo máximo de duración de 10 años, aplicable a todas las modalidades de seguro con la salvedad del seguro de vida.
Terminado el plazo de vigencia de un contrato, este podrá prorrogarse una o más veces por un periodo de tiempo no superior a un año cada vez, si así se establece expresamente. Las partes pueden oponerse a la prórroga mediante una comunicación escrita dirigida a la otra parte, realizada con un plazo de al menos un mes de antelación a la finalización del periodo del seguro en curso, si el que se opone es el tomador, y de 2 meses si el que se opone es el asegurador. El asegurador deberá notificar al tomador toda modificación del contrato de seguro, al menos con 2 meses de antelación a la conclusión del periodo en curso. Las condiciones y plazos de oposición a la prórroga o su inoponibilidad deberán destacarse en la póliza. Estas disposiciones no serán de aplicación a los seguros de vida. Hay que indicar que el contrato de seguro se extinguirá por las siguientes causas: vencimiento del término, realización de un siniestro que motive el pago de la indemnización, cesación del riesgo, acuerdo de las partes o resolución unilateral motivada por incumplimiento de las partes, alteración de la naturaleza de las cosas o de las circunstancias del riesgo y concurso o liquidación del asegurador. Las acciones que derivan del contrato de seguro prescribirán a los 2 años si se trata de seguro de daños y a los 5 si se trata de seguro de personas. Estos plazos empezarán a contarse desde el momento en que pudieron ejercitarse. El fuero judicial vendrá determinado por el domicilio del asegurado, siendo nulo todo pacto en contrario. Y en cuanto a las modalidades del seguro, la ley del contrato de seguro se refiere únicamente a 2 modalidades: seguros contra daños y los seguros de personas. Segunda parte del tema: seguro de daños. Apartado 1. Concepto y clases. La ley de contrato de seguro regula 9 modalidades de seguro: incendios, robo, transportes terrestres, lucro cesante, caución, crédito, responsabilidad civil, defensa jurídica y reaseguro. Todos ellos son seguros de indemnización objetiva en los que el importe de la indemnización se determina después del siniestro, en función del daño patrimonial realmente sufrido por el asegurado. En los 3 primeros, el interés asegurado recae directamente sobre cosas concretas y determinadas, y en los otros, el interés que se asegura afecta al patrimonio general del asegurado. Letra A. Seguro de incendios. Por el seguro contra incendios, el asegurador se obliga, dentro de los límites establecidos en la ley y el contrato, a indemnizar los daños producidos por incendio en el objeto asegurado. Se considera incendio la combustión o abrasamiento con llama capaz de propagarse de un objeto a otros que no estaban destinados a ser quemados en el lugar y momento en el que se produce. El asegurador estará obligado a indemnizar los daños producidos por el incendio cuando éste se origine por un caso fortuito, por malquerencia de extraños, por negligencia propia o de las personas de quienes se responda civilmente. El asegurador no estará obligado a indemnizar los daños provocados por el incendio cuando éste se origine por dolo o culpa grave del asegurado. El asegurador indemnizará todos los daños y pérdidas materiales causados por la acción directa del fuego, así como los producidos por las consecuencias inevitables del incendio. En particular, a los daños que ocasionen las medidas necesarias adoptadas por la autoridad o el asegurado para impedir, cortar o extinguir el incendio, con exclusión de los gastos que ocasione la aplicación de dichas medidas, salvo pacto en contrario. B. Los gastos que ocasione el asegurado, el transporte de los efectos asegurados o cualesquiera otras medidas adoptadas con el fin de salvarlos del incendio. C. Los menoscabos que sufran los objetos salvados por las circunstancias descritas en las 2 letras anteriores.
D. El valor de los objetos desaparecidos siempre que el asegurado acredite su preexistencia y salvo que el asegurador pruebe que fueron robados o hurtados. Y por último, E. Cualesquiera otros que se consignen en la póliza. Letra B. Seguro contra el robo. Por el seguro contra el robo, el asegurador se obliga a indemnizar los daños derivados de la sustracción ilegítima por parte de terceros de las cosas aseguradas. La cobertura comprende el daño causado por la comisión del delito en cualquiera de sus formas. La indemnización del asegurador comprenderá necesariamente 1. El valor del interés asegurado cuando el objeto asegurado efectivamente sea sustraído y no fuera hallado en el plazo señalado en el contrato. Y 2. El daño que la comisión del delito causare en el objeto asegurado en cualquiera de sus formas. El asegurador, salvo pacto en contrario, no vendrá obligado a reparar los efectos del siniestro cuando éste se haya producido por cualquiera de las siguientes causas: por negligencia grave del asegurado, del tomador del seguro o de las personas que de ellos dependan o con ellos convivan; cuando el objeto asegurado sea sustraído fuera del lugar descrito en la póliza o con ocasión de su transporte, a no ser que una u otras circunstancias hubieran sido expresamente consentidas por el asegurador; y por último, cuando la sustracción se produzca con ocasión de siniestros derivados de riesgos extraordinarios. Producido y debidamente comunicado el siniestro al asegurador, se observarán las reglas siguientes. 1. Si el objeto asegurado es recuperado antes del transcurso del plazo señalado en la póliza, el asegurado deberá recibirlo, a menos que en ella le hubiera reconocido expresamente la facultad de su abandono al asegurador. 2. Si el objeto asegurado es recuperado transcurrido el plazo pactado y una vez pagada la indemnización, el asegurado podrá retener la indemnización percibida, abonando al asegurador la propiedad del objeto asegurado o readquirirlo, restituyendo la indemnización percibida por la cosa restituida. Letra C. Seguro de transportes terrestres. Por el seguro de transporte terrestre, el asegurador se obliga a indemnizar los daños materiales que puedan sufrir con ocasión o consecuencia del transporte las mercancías porteadas, el medio utilizado u otros objetos utilizados. El asegurador indemnizará los daños que se produzcan en las mercancías o valores conforme a los números siguientes. Primero, se considerarán comprendidos en los gastos de salvamento del artículo 17 los que fuere necesario o conveniente realizar para reexpedir los objetos transportados. Y segundo, en caso de pérdida total del vehículo asegurado, podrá abonarlo al asegurador si así se hubiese pactado, siempre que se observen los plazos y demás requisitos de la póliza. Letra D. Seguro de lucro cesante. Por el seguro de lucro cesante, el asegurador se obliga a indemnizar al asegurado la pérdida del rendimiento económico que hubiera podido alcanzarse en un acto o actividad de no haberse producido el siniestro descrito en el contrato. Este seguro podrá celebrarse como contrato autónomo o añadirse como un pacto a otro de distinta naturaleza. En defecto de pacto expreso, el asegurador deberá indemnizar 1. La pérdida de beneficios que produzca el siniestro durante el periodo previsto en la póliza. 2. Los gastos generales que continúan gravando al asegurado después de la producción del siniestro. Y 3. Los gastos que sean consecuencia directa del siniestro asegurado. El titular de una empresa puede asegurar la pérdida de beneficios y los gastos generales que haya de seguir soportando cuando la empresa quede paralizada total o parcialmente a consecuencia de los acontecimientos delimitados en el contrato. Letra E. Seguro de caución.
Por el seguro de caución, el asegurador se obliga, en caso de incumplimiento por el tomador del seguro de sus obligaciones legales o contractuales, a indemnizar al asegurado a título de resarcimiento o penalidad los daños patrimoniales sufridos dentro de los límites establecidos en la ley o contrato. Todo pago hecho por el asegurador deberá ser reembolsado por el tomador del seguro. Letra F. Seguro de crédito. Por el seguro de crédito, el asegurador se obliga a indemnizar al asegurado las pérdidas finales que experimente a consecuencia de la insolvencia definitiva de sus deudores. Se reputará existente la insolvencia definitiva del deudor en los siguientes supuestos. 1. Cuando haya sido declarado en quiebra mediante resolución judicial firme. 2. Cuando haya sido aprobado judicialmente un convenio en el que se establezca una quita del importe. 3. Cuando se haya despachado mandamiento de ejecución o apremio sin que del embargo resulten bienes libres bastantes para el pago. Y 4. Cuando el asegurado y el asegurador de común acuerdo consideran que el crédito resulta incobrable. Cuando antecede, transcurridos 6 meses desde el aviso del asegurado al asegurador del impago del crédito, éste abonará a aquel el 50% de la cobertura pactada con carácter provisional y a cuenta de la ulterior liquidación definitiva. En caso de siniestro, la cuantía de la indemnización vendrá determinada por un porcentaje establecido en el contrato de la pérdida final que resulte de añadir al crédito impagado los gastos originados por las gestiones de recobro, los gastos procesales y cualesquiera otros expresamente pactados. Dicho porcentaje no podrá comprender los beneficios del asegurado ni ser inferior al 50% de la pérdida final. Además, existen otras modalidades que entran en esta categoría genérica, como son los seguros agrícolas, los seguros de automóviles o el seguro de responsabilidad por riesgo nuclear. Apartado 2. Disposiciones especiales en materia de seguros contra daños. Letra A. Interés asegurable y el principio indemnizatorio. El objeto del seguro está constituido por el interés que el asegurado tiene en la cosa expuesta al riesgo y la ley declara que el contrato de seguro contra daños será nulo si en el momento de su conclusión no existe un interés del asegurado a la indemnización del daño. Nada impide asegurar intereses futuros siempre que se posponga la entrada en vigor del contrato. En el seguro de daños el interés cobra especial relevancia porque al ser un seguro de indemnización objetiva se basa fundamentalmente en el principio indemnizatorio según el cual el seguro no puede ser nunca objeto de enriquecimiento para el asegurado. Letra B. Transmisión de la cosa asegurada. La enajenación o transmisión de la cosa asegurada habría de motivar la extinción del contrato de seguro, pues el transmitente deja de tener interés desde el momento de la enajenación y el adquiriente no puede hacerse cargo de un contrato que no ha sido estipulado en su favor. Esta solución produciría graves trastornos al asegurador porque la relación de seguro tendría que extinguirse antes del tiempo previsto, debiendo además el asegurado pagar las primas del periodo en curso y quedando el adquiriente al descubierto frente al riesgo hasta que se contrate un nuevo seguro. Tratando de superar estos inconvenientes, la ley establece la transmisión automática del contrato de seguro si se procede a la venta o cesión de la cosa asegurada, siendo en estos casos solidariamente responsables el adquiriente y el anterior titular o sus herederos del pago de las primas vencidas. Se impone al asegurado la obligación de comunicar por escrito al adquiriente la existencia de un seguro sobre la cosa transmitida, así como de comunicar también la transmisión al asegurador.
Considerando que las cualidades personales de las partes intervinientes en el contrato pueden también tener una influencia decisiva sobre las circunstancias contractuales, se concede a ambos la facultad de resolver el contrato. De este modo, el asegurador podrá rescindir el contrato dentro de los 15 días siguientes a aquel en el que tenga conocimiento de la realización de la transmisión. Por su parte, el adquiriente de la cosa asegurada también podrá rescindir el contrato si lo comunica por escrito al asegurador en el plazo de 15 días a contar del conocimiento de la existencia del seguro. Letra C. Posición de los acreedores con garantía real y privilegiados. La ley ha establecido un sistema de protección del interés de los acreedores hipotecarios, pignoraticios o privilegiados sobre los bienes especialmente afectos al pago de sus créditos cuando aquellos se encuentren asegurados, consistente en extender sus derechos sobre dichos bienes a las indemnizaciones que satisfaga el asegurador a sus respectivos propietarios. De modo que el asegurador no podrá pagar la indemnización sin el consentimiento expreso de dichos acreedores. El tomador del seguro o el asegurado deberán comunicar al asegurador la constitución de la hipoteca, prenda o privilegio cuando tuvieran conocimiento de su existencia. Además, el asegurador deberá notificar a los acreedores el impago de las primas por parte del tomador del seguro o el asegurado para que aquellos puedan hacerlas efectivas para mantener vigente el contrato de seguro, incluso frente a la oposición de estos. En este caso, la extinción del contrato de seguro no será oponible frente a este tipo de acreedores hasta después de transcurrido un mes desde que se les comunicó el hecho que motivó la extinción. Letra D. Liquidación del siniestro y valoración del daño. Como consecuencia de la aplicación del principio indemnizatorio a esta categoría de seguros, para poder proceder a la liquidación del siniestro, es preciso determinar previamente los daños realmente sufridos y la cuantía de las indemnizaciones que correspondan. Esta determinación se realiza a través de un procedimiento especial que es el siguiente. 1. Una vez acaecido el siniestro y notificado en tiempo y forma al asegurador, el tomador del seguro o el asegurado deberán comunicar por escrito al asegurador en el plazo de 5 días la relación de los objetos asegurados existentes en el momento del siniestro, la relación de los salvados y una estimación de los daños. Si las partes llegan a un acuerdo sobre el importe y la forma de pago de la indemnización, el asegurador deberá cumplir su prestación de inmediato. 2. Si no se lograra un acuerdo en el plazo de 40 días, cada parte designará un perito que realicen las valoraciones de los daños. En el caso de que los peritos lleguen a un acuerdo, levantarán un acta conjunta en la que se fijará el importe de la indemnización. De no lograrse el acuerdo, se nombrará un tercer perito por consenso o por los mecanismos previstos en la Ley 5/2015. Los peritos emitirán su dictamen en el plazo señalado por las partes o, en su defecto, en el de 30 días a contar de la aceptación del nombramiento del último perito. El dictamen de los peritos se emitirá por unanimidad o por mayoría y vinculará a las partes, salvo que sea impugnado judicialmente por estas. Si el dictamen de los peritos fuera impugnado, el asegurador deberá abonar el importe mínimo de la indemnización fijada por los peritos en el plazo máximo de 5 días. Los gastos de tasación pericial se pagarán por mitad entre el asegurador y el asegurado. Y 3. Si el asegurador demorara el pago de la indemnización devenida inatacable y el asegurado tuviera que reclamar judicialmente, la indemnización se verá incrementada con el interés previsto en el artículo 20 y las costas procesales. Letra E. Subrogación del asegurador.
Consiste en el ejercicio por el asegurador de los derechos y acciones que corresponden al asegurado contra el causante del daño. Es una acción típica de los seguros de daños, ya que en los seguros de personas la ley excluye expresamente la subrogación. Las razones que justifican la existencia de este derecho son el impedir que el responsable del siniestro quede impune y el evitar que el asegurado se enriquezca mediante el ejercicio simultáneo de las acciones de daños y de seguro, así como la necesidad de estimular la prevención frente al riesgo, sin que quepa alegar en su contra que la subrogación genera un enriquecimiento del asegurador, puesto que éste calcula las primas teniendo en cuenta el volumen total de las indemnizaciones a pagar, descontadas las estimaciones por recobros. El asegurador no podrá subrogarse contra el propio asegurado, contra las personas por quienes deba responder civilmente, ni tampoco contra sus parientes o las personas que convivan con él. Pero estas exclusiones no tendrán efecto si la responsabilidad procede de una conducta dolosa o cuando se trate de un seguro de responsabilidad. Apartado 3. Seguro de responsabilidad civil. El seguro de responsabilidad civil es aquella modalidad de seguro por la que el asegurador cubre el riesgo de que el asegurado tenga que indemnizar a un tercero los daños y perjuicios causados por un hecho previsto en el contrato, de cuyas consecuencias sea civilmente responsable conforme al derecho. El riesgo que se asegura consiste en la posibilidad de que el asegurado incurra en responsabilidad civil a consecuencia de alguna de sus actuaciones, porque solamente en este caso, esto es cuando su patrimonio se vea agravado por una deuda, se ocasionará un daño efectivo al asegurado. De este modo, el evento dañoso se producirá en el momento mismo en que el asegurado realice la actuación generadora de responsabilidad civil, mientras que el siniestro solo se producirá cuando la víctima presente una reclamación judicial o extrajudicial, porque hasta ese momento no surgirá la obligación del asegurador de reparar el daño causado ni entrará en juego la garantía del seguro. Otras peculiaridades de esta modalidad de seguro son: 1. Que se imponen al asegurado, además de la obligación de pagar la prima y del deber de notificar el siniestro, otros deberes específicos: ceder al asegurador la dirección jurídica frente a la reclamación judicial o extrajudicial, abstenerse de reconocer en cualquier forma su responsabilidad y cooperar con el asegurador en las cuestiones relacionadas con el siniestro. Y 2. Se impone al asegurador el pago directo a la víctima del daño. El perjudicado o sus herederos tendrán acción directa contra el asegurador para exigirle el cumplimiento de la obligación de indemnizar, sin perjuicio del derecho del asegurador a repetir contra el asegurado en el caso de que el daño causado al tercero sea debida a una conducta dolosa de aquel. Esta acción es inmune a las excepciones que puedan corresponder al asegurador frente al asegurado. No obstante, el asegurador podrá oponer la culpa exclusiva de la víctima y las excepciones personales que pudiera tener contra ella. El asegurado está obligado a manifestar al tercero perjudicado o a sus herederos la existencia del contrato de seguro. Por último, la Ley 20/2015 ha derogado el artículo 75 de la LSC, que establece la obligatoriedad de contratar un seguro de responsabilidad civil para el ejercicio de aquellas actividades que el Gobierno determinará en razón de su especial peligrosidad, y ha regulado esta materia en una nueva norma que se contiene en la disposición adicional segunda, que impone la exigencia de una norma con rango de ley para el establecimiento de los seguros obligatorios y establece un registro de los mismos a efectos informativos
que gestionará el Consorcio de Compensación de Seguros. Entre los seguros obligatorios podemos citar los de automóvil, el riesgo nuclear, la caza, navegación aérea, etc. Tercera parte del tema, seguros de personas. Apartado 1, concepto y disposiciones especiales de los seguros de personas. Los seguros de personas tienen como finalidad la cobertura de riesgos relativos a la persona humana. Unas veces el riesgo consiste en la posibilidad de un evento que afecte a la existencia misma del asegurado, como es el seguro de vida, mientras que otras consisten en la posibilidad de que el asegurado sufra lesiones corporales debidas a causa violenta y externa. Estos son seguros de accidentes, o un quebranto de su salud, esto es seguro de enfermedad. Con carácter general, para todos estos seguros, la ley del contrato de seguro establece dos concretas prescripciones. Uno, que el contrato puede celebrarse con referencia a riesgos relativos a una persona o a un grupo de ellas, que deberá estar definido por alguna característica común extraña al propósito de asegurarse. Y dos, que el asegurador, aun después de pagada la indemnización, no podrá subrogarse en los derechos que en su caso correspondan al asegurado contra un tercero como consecuencia del siniestro, a excepción de lo relativo a los gastos de asistencia sanitaria. La Ley 20/2015 ha añadido una nueva sección denominada Seguros de decesos y dependencia. Apartado 2. Seguro de vida. El seguro de vida es aquel en que el asegurador, a cambio de una prima única o periódica, se obliga a satisfacer al tomador del seguro o a la persona que éste designe un capital o una renta cuando el asegurado fallezca o alcance determinada edad. Las principales modalidades de seguro de vida son: seguro para el caso de muerte, en el que la obligación del asegurador está subordinada a la muerte del asegurado, esto es obligación a término incierto. Seguro para el caso de sobrevivencia, en el que la obligación del asegurador está subordinada al hecho de que el asegurado continúe con vida a una determinada edad o fecha, esto es obligación condicional. Y por último, el seguro mixto, que combina los dos anteriores, haciendo que la obligación del asegurador quede subordinada a la muerte o a la sobrevivencia del asegurado. El seguro de vida presenta las siguientes particularidades. 1. En relación con la perfección del contrato, la ley concede al tomador del seguro un derecho a la resolución unilateral del contrato sin indicación de los motivos y sin penalización alguna en el plazo de 30 días a partir de la entrega de la póliza o documento de cobertura provisional, aunque limitado a los contratos individuales de duración superior a 6 meses. 2. En cuanto a los elementos personales, se destaca la especial regulación de las figuras del asegurado y del beneficiario. El asegurado es la persona sobre cuya vida se establece el seguro, es decir, la persona cuya muerte o sobrevivencia obliga al asegurador a satisfacer el capital o renta asegurados. A estos efectos, el seguro podrá estipularse sobre la vida propia o la de un tercero, tanto para el caso de muerte como para el caso de supervivencia. Pero en los seguros para el caso de muerte sí que son distintas las personas del tomador del seguro y del asegurado. Será preciso el consentimiento escrito de éste para la validez del seguro, salvo que pueda presumirse de otra forma su interés por la existencia del seguro. El beneficiario es la persona a favor de la cual se contrata el seguro y la que habrá de percibir del asegurador el capital o renta asegurados. El beneficiario ocupa una posición jurídica singular porque, aunque no es parte del contrato, adquiere un derecho propio, nacido del mismo y no vinculado a la posición del tomador que le designó.
La designación del beneficiario deberá hacerse en la póliza bien de forma nominativa o bien determinante de otro modo. Ahora bien, la designación de beneficiario no hace nacer en favor de este un derecho definitivo, sino sometido a la condición de que su designación no sea revocada por el tomador antes de que se produzca el hecho del cual depende el pago del capital o renta. El tomador del seguro podrá modificar la designación del beneficiario sin necesidad del consentimiento del asegurador, haciendo una nueva designación en la propia póliza, en una posterior declaración escrita o en un testamento. El tomador podrá renunciar a la facultad de cambiar el beneficiario, haciendo la designación del mismo en la póliza con carácter irrevocable, lo que supondría también la pérdida de los derechos de rescate, anticipo, reducción y pignoración de la póliza. 3. La prima del seguro. La prima del seguro de vida se calcula técnicamente sobre la base estadística de tablas de mortalidad. Como el riesgo en este tipo de seguros no es constante, sino que va en aumento a medida que transcurre el tiempo y se acerca la muerte del asegurado o la fecha prevista para el pago de la renta o del capital asegurado, las primas deberían ser muy bajas en los primeros años y muy elevadas en los años próximos al acaecimiento del siniestro, lo que dificultaría su pago. Para facilitar la contratación de estos seguros, la práctica ha generalizado el sistema de pago de una prima uniforme durante toda la vigencia del contrato, para lograr lo cual se establece una forma de cálculo consistente en que los primeros años el seguro cubra con exceso el riesgo para que los excedentes de prima capitalizados e invertidos permitan compensar en el futuro el déficit que necesariamente se producirá al aumentar el riesgo y permanecer la prima invariable. Los excedentes de primas correspondientes a la parte del riesgo no corrido forman la reserva matemática de cada contrato. La existencia de dicha reserva matemática permite la posibilidad de reducir el seguro, así como también de proceder al rescate, pignoración o la obtención de anticipos sobre la póliza. La reducción del seguro consiste en que la falta de pago de la prima, una vez transcurrido el plazo previsto en la póliza, que no podrá ser superior a 2 años. La reducción del seguro consiste en que la falta de pago de la prima, una vez transcurrido el plazo previsto en la póliza, que no podrá ser superior a 2 años, en lugar de la resolución del contrato, producirá la reducción del seguro. Con la reducción, el seguro continuará en vigor, pero solo por el importe que corresponda a la reserva matemática del contrato, según la tabla de valores que aparece en la póliza. La reducción procederá igualmente cuando lo solicite el tomador del seguro transcurrido dicho plazo. El rescate de la póliza consiste en la facultad del tomador del seguro de denunciar el contrato, percibiendo del asegurador el importe de la correspondiente reserva matemática. Es práctica generalizada en el seguro de vida que los aseguradores concedan anticipos a cuenta de la suma asegurada hasta un determinado porcentaje del valor de rescate que corresponda a la póliza en el momento de la solicitud. El tomador podrá ceder o pignorar la póliza en cualquier momento, siempre que no haya sido designado beneficiario con carácter irrevocable. La cesión transmite al cesionario los derechos derivados de aquella. La prenda de la póliza es una operación por virtud de la cual el deudor garantiza el pago de su deuda con el capital o suma asegurada.
4. Indisputabilidad de la póliza. En los seguros de vida, transcurrido el plazo de un año u otro inferior establecido en la póliza, el asegurador no podrá impugnar el contrato por causa de reticencia o inexactitud en la declaración del riesgo efectuada por el tomador del seguro o el asegurado, salvo si estos actúan con dolo. La inexactitud sobre la edad del asegurado solo dará derecho a la resolución del contrato por parte del asegurador cuando la verdadera edad del asegurado excediera los límites de admisión establecidos por aquel. En otro caso, si la prima pagada fuera inferior a la que le corresponde por la edad verdadera, la prestación del asegurador se reducirá en proporción a la prima percibida, y si fuera superior, el asegurador estará obligado a la devolución del exceso. Y 5. Pago de la indemnización. En los seguros de vida, como la indemnización se determina anticipadamente al contratar el seguro, no suelen existir problemas en cuanto a la liquidación del siniestro. El asegurador deberá cumplir su prestación tan pronto como el propio asegurado o el beneficiario justifique el hecho determinante de la misma. En el seguro para el caso de muerte, el asegurador solo se libera de su obligación de pago si el fallecimiento del asegurado tiene lugar por alguna de las circunstancias expresamente excluidas en la póliza. La muerte del asegurado causada intencionalmente por el beneficiario le privará del derecho a la indemnización. Por otra parte, el asegurador quedará obligado al pago de la indemnización en caso de suicidio del asegurado, siempre que éste se produzca una vez transcurrido el plazo de un año de la conclusión del contrato. Apartado 3. Seguros de salud. Son seguros que cubren riesgos relacionados con la salud del asegurado. En nuestro derecho se comprenden 3 modalidades: seguro de accidentes, seguro de enfermedad y seguro de asistencia sanitaria. Letra A. Seguro de accidentes. El asegurador se compromete a pagar al asegurado o beneficiario la indemnización prevista en el contrato en el caso de que se produzca la muerte o invalidez del asegurado como consecuencia de un accidente. Se considera accidente la lesión corporal que deriva de una causa violenta, súbita, externa y ajena a la intencionalidad del asegurado que produzca la invalidez temporal o permanente o la muerte del mismo. Si el asegurado provoca intencionadamente el accidente, el asegurador quedará liberado del cumplimiento de su obligación de indemnizar. Los gastos de asistencia sanitaria derivados del accidente serán por cuenta del asegurador siempre que su cobertura se haya establecido expresamente en la póliza y que la asistencia se haya efectuado en las condiciones previstas en el contrato. En todo caso, estas condiciones no podrán excluir las necesarias asistencias de carácter urgente. La prestación del asegurador presenta la dificultad de determinar el daño sufrido por el asegurado, teniendo que valorar tanto el daño emergente como el lucro cesante. Esta prestación suele comprender, en caso de muerte o invalidez total del asegurado, el pago de una cantidad como indemnización por los daños sufridos, mientras que en caso de invalidez temporal se pagará una cantidad diaria como indemnización. Las cantidades a indemnizar se determinarán en función del grado de invalidez, según certificación médica o atendiendo a los baremos fijados en la póliza de seguro o establecidos legalmente. Letra B. Seguros de enfermedad y asistencia sanitaria. El seguro de enfermedad se regula conjuntamente con el de asistencia sanitaria en la Ley de Contrato de Seguro, en razón de que comparten un mismo riesgo que es la enfermedad. Se entiende por enfermedad la perturbación del estado de salud de una persona que se traduce en una situación anormal del cuerpo o del espíritu. La enfermedad puede producir efectos dañinos al asegurado que éste trata de cubrir mediante alguna de las 2 modalidades, el seguro de enfermedad o el de asistencia sanitaria.
La diferencia entre ambas es la siguiente. En el seguro de enfermedad, las prestaciones del asegurador son monetarias. Esto es, el asegurador se obliga a pagar una cantidad a tanto alzado que se corresponde con los gastos en los que ha incurrido el asegurado como consecuencia de la enfermedad. Es un seguro de reembolso de los gastos. En el seguro de asistencia sanitaria, el asegurador se obliga a prestar los servicios médicos y quirúrgicos necesarios para curar o paliar la enfermedad. Este seguro comporta una obligación del asegurador de hacer por sí mismo o a través de un tercero. El seguro de enfermedad protege al asegurado contra las consecuencias económicas de una enfermedad y lo hace de las siguientes formas. 1. Pago de sumas a tanto alzado, es decir, pago al asegurado de una cantidad de dinero mientras dura la enfermedad o las secuelas que deja en función de las siguientes circunstancias. Por intervención quirúrgica, por día de hospitalización por intervención quirúrgica, por día de hospitalización por cualquier causa y por incapacidad temporal total que impide al asegurado ejercer su trabajo o profesión. Y 2. Pago de una indemnización que se corresponde con los gastos de asistencia médica o farmacéutica en los que ha incurrido el asegurado, es decir, un mero reembolso de los gastos. En el seguro de asistencia sanitaria, el asegurador asume directamente la prestación al asegurado de los servicios médicos y quirúrgicos dentro de los límites y condiciones establecidos en la ley y en el contrato. En la práctica, las entidades aseguradoras no suelen prestar directamente los servicios, sino que los contratan o conciertan con profesionales sanitarios, clínicas y hospitales, limitándose a organizar, controlar y supervisar dichos servicios. En esta modalidad de seguro se separa la actividad aseguradora y la de prestación de servicios médico-sanitarias, que se contratan con otras entidades no aseguradoras a las que retribuyen por la prestación de los servicios, que son los honorarios médicos y coste de pruebas, operaciones de cirugía y hospitalizaciones. Algunas veces imponen al asegurado el pago de una cantidad por cada prestación para evitar el abuso de los servicios y reducir así la prima. La necesidad de requerir la autorización de la compañía de seguros para que proceda la prestación por necesidades de control o la existencia de periodos de carencia para que el asegurado pueda acceder efectivamente a la prestación. Las entidades aseguradoras garantizarán a los asegurados la libertad de elección del prestador de servicio dentro de los límites y condiciones establecidos en el contrato. La entidad aseguradora deberá poner a disposición de los asegurados de forma fácilmente accesible una relación de prestadores de servicios que garanticen una efectiva libertad de elección, salvo en aquellos contratos en los que expresamente se prevea un único prestador. Las principales cuestiones que plantean estos seguros son: a. La declaración del riesgo mediante cuestionario de salud que presenta la entidad aseguradora al asegurado para poder apreciar el riesgo que se asegura. El asegurador puede rescindir el contrato si hubo reticencia o inexactitud en los datos declarados por el asegurado. La declaración del riesgo es un deber que corresponde al tomador del seguro o al asegurado. Estas personas quedarán exoneradas del cumplimiento de tal deber si el asegurador no exige rellenar el cuestionario o si el debate se plantea sobre cuestiones de salud no incluidas en el cuestionario. B. La libertad de elección del prestador del servicio por parte del asegurado dentro de los límites y condiciones establecidos en el contrato. En estos casos es habitual que la entidad aseguradora facilite al asegurado el cuadro médico y los servicios hospitalarios concertados que garanticen una efectiva libertad de elección. C. La cobertura por el seguro de la asistencia sanitaria fuera de los cuadros médicos
o centros propios o concertados, así como también la cobertura en el extranjero. Y D, la responsabilidad civil por negligencia. Hay que tener presente que la entidad aseguradora se obliga a poner los medios y no a garantizar los resultados, y en consecuencia responde del mal funcionamiento material y personal del servicio sanitario prestado. Se trata de una cuestión compleja debido a que en la prestación sanitaria interviene un profesional médico que goza de independencia y autonomía en sus decisiones, que deben ser tomadas con arreglo a la lex artis y sin imposiciones de la entidad aseguradora, asumiendo una responsabilidad personal por mala práctica. Apartado 4. Seguro de dependencia. En esta modalidad de seguro de reciente introducción, el asegurador se obliga, para el caso de que se produzca la situación de dependencia, al cumplimiento de la prestación convenida con el fin de atender, total o parcialmente, directa o indirectamente, las consecuencias perjudiciales para el asegurado que se deriven de dicha situación. Se entiende por situación de dependencia la prevista en la Ley 36/2006, en cuyo artículo 2 se definen los conceptos básicos relativos a dicha situación. Se entiende por dependencia el estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o discapacidad y ligadas a la falta o a la pérdida de la autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otras personas para realizar actividades básicas de la vida diaria, o en el caso de personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía personal. Esta definición se completa con las siguientes. Autonomía, que es la capacidad de controlar, afrontar y tomar por propia iniciativa decisiones personales acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas y preferencias propias, así como de desarrollar las actividades básicas de la vida diaria. Actividades básicas de la vida diaria son las tareas más elementales de la persona que le permiten desenvolverse con un mínimo de autonomía e independencia, tales como el cuidado personal, las actividades domésticas básicas, la movilidad esencial, reconocer personas y objetos, orientarse, entender y ejecutar órdenes o tareas sencillas. Necesidades de apoyo para la autonomía personal son las que requieren las personas que tienen discapacidad intelectual o mental para hacer efectivo un grado satisfactorio de autonomía personal en el seno de la comunidad. Cuidados no profesionales son los prestados por una institución pública o entidad con o sin ánimo de lucro o profesional autónomo, entre cuyas finalidades se encuentre la prestación de servicios a personas en situación de dependencia, ya sean en su hogar o en un centro. Y asistencia personal, que es un servicio prestado por un asistente personal que realiza o colabora en tareas de la vida cotidiana de una persona en situación de dependencia, de cara a fomentar su vida independiente, promoviendo y potenciando su autonomía personal. En el seguro de dependencia, la prestación del asegurador podrá consistir en a. Abonar al asegurado el capital o la renta pactada cuando se produzca la situación de dependencia. B. Reembolsar al asegurado los gastos de la asistencia por dependencia. Y C. Garantizar al asegurado la prestación de los servicios de asistencia, debiendo el asegurador en este caso poner a disposición del asegurado dichos servicios y asumir directamente su coste. Este seguro hay que ponerlo en relación con la normativa sobre el derecho básico a la prestación por dependencia que ha consagrado la Ley 36/2006, que consiste en la posibilidad de obtener una prestación asistencial directa o subsidiariamente una prestación económica del Estado. A raíz de esta norma, el seguro de dependencia opera como complementario o sustitutivo de la prestación reconocida en la ley.
Elemento esencial de este seguro es la delimitación del nivel de dependencia que se establece en función de las veces que la persona dependiente tiene que ser ayudada cada día para llevar a cabo las actividades básicas. Nivel moderado cuando el apoyo se precisa una sola vez, en este caso se precisa un apoyo intermitente. Nivel severo cuando el apoyo se precisa 2 o 3 veces al día, en este caso se precisa un apoyo permanente. Y gran dependiente es cuando la persona sufre una pérdida absoluta de capacidad por sí misma para desarrollar actividades básicas. En este caso se precisa apoyo constante. El nivel se determina mediante los datos reflejados por medio de las respuestas a un cuestionario, así como por la observancia directa y por el baremo establecido en el Real Decreto 504/2007 para la valoración de la situación de dependencia. La oposición a la prórroga del contrato solamente podrá ser ejercitada por el tomador del seguro, que las entidades aseguradoras garantizarán a los asegurados la libertad de elección del prestador del servicio dentro de los límites y condiciones establecidos en el contrato. En estos casos, la entidad aseguradora deberá poner a disposición de los asegurados una relación de prestadores de servicios que garanticen una efectiva libertad de elección, salvo en aquellos contratos en los que expresamente se prevea un único prestador. Apartado 5. Seguro de decesos. Por el seguro de decesos, el asegurador se obliga a prestar los servicios funerarios pactados en la póliza para el caso en que se produzca el fallecimiento del asegurado. Se trata de una modalidad de seguro que tiene por objeto la prestación directa por el asegurador de los servicios funerarios pactados en la póliza o el reembolso de los gastos que comporte la prestación de dicho servicio. En la práctica, este seguro se suele contratar estableciendo que el servicio funerario al que está obligado el asegurador se realice por una empresa funeraria concertada con este, aunque también es frecuente que se contrate mediante el establecimiento como suma asegurada que será hecha efectiva por el asegurador en caso de fallecimiento del asegurado y que se corresponde con el precio que la prestación de un servicio funerario alcanza en el mercado. Llegado el momento del siniestro, si hay un exceso de la suma asegurada sobre el coste del servicio prestado por el asegurador, corresponderá al tomador del seguro o a los herederos. En el supuesto de que el asegurador no hubiere podido proporcionar la prestación por causas ajenas a su voluntad, fuerza mayor o por haberse realizado el servicio a través de otros medios distintos a los ofrecidos por la aseguradora, el asegurador quedará obligado a satisfacer la suma asegurada a los herederos del asegurado fallecido, no siendo responsable de la calidad de los servicios prestados. En caso de concurrencia de seguros de sucesos en una misma aseguradora, el asegurador estará obligado a devolver a petición del tomador las primas pagadas de la póliza que haya decidido anular desde que se produjo la concurrencia. En caso de fallecimiento, si se hubiera producido la concurrencia de seguros de decesos en más de una aseguradora, el asegurador que no hubiera podido cumplir su obligación de prestar el servicio funerario en las condiciones establecidas en el contrato, vendrá obligado al pago de la suma asegurada a los herederos del asegurado fallecido. En los seguros de decesos, la oposición a la prórroga del contrato solamente podrá ser ejercitada por el tomador del seguro. Por otra parte, las entidades aseguradoras garantizarán a los asegurados la libertad de elección del prestador del servicio dentro de los límites y condiciones establecidos en el contrato. En estos casos, la entidad aseguradora deberá poner a disposición de los asegurados una relación de prestadores de servicios que garanticen una efectiva libertad de elección, salvo en aquellos contratos en los que expresamente se prevea un único prestador.
Cuarta parte, reaseguro. Apartado 1, concepto de reaseguro. El reaseguro es una modalidad de seguro que cubre el riesgo que asumen las aseguradoras al estipular los contratos de seguro directo con sus clientes. La Ley de Contrato de Seguro define el reaseguro como aquel contrato por el que una de las partes, que es el reasegurador, se obliga a reparar el daño patrimonial sufrido por la otra parte, que es reasegurado o asegurador directo, a consecuencia del pago de una indemnización derivada de un contrato de seguro. Su finalidad es resarcir el daño patrimonial que experimenta el asegurador directo al producirse el evento que le obliga a indemnizar a su asegurado. En este sentido, se trata de una modalidad de seguro que puede encuadrarse entre los seguros de daños. El reaseguro cumple una función técnico-económica de la mayor importancia, puesto que permite a las entidades aseguradoras asumir un mayor número de operaciones al fraccionar y repartir los riesgos y sumas aseguradas con otras entidades de la misma naturaleza en la medida necesaria para que no resulte técnicamente peligroso hacer frente a la masa de riesgos directamente cubiertos a sus asegurados. Apartado 2. Contenido del contrato. La Ley del Contrato de Seguro apenas contiene normas dedicadas al reaseguro porque se trata de un contrato que se celebra siempre entre aseguradores, es decir, entre profesionales del sector que no necesitan ni una detallada reglamentación ni una especial protección. Impera el principio de la autonomía de la voluntad y este tipo de contratos se regirán por los pactos estipulados por las partes y en su defecto por el derecho consuetudinario representado por los usos establecidos por la práctica internacional. Estos usos han dado lugar a 4 principios básicos. Principio de suerte común, según el cual los reaseguradores quedan obligados a seguir la suerte que corra el asegurador directo. Principio de cuenta corriente, se refiere al pago o liquidación de las primas y comisiones. Principio de pago simultáneo o al instante de los siniestros, lo que significa que el reasegurador, tan pronto como reciba una reclamación del asegurador directo basada en el pago de una indemnización por siniestro, está obligado a indemnizarle. Y principio de sometimiento a arbitraje para la resolución de conflictos entre las partes. El reaseguro debe consignarse por escrito en documento firmado por ambos contratantes, pero el documento no suele denominarse póliza sino convenio o tratado. En dicho documento figuran los datos relativos a las partes, la naturaleza de los riesgos cubiertos, la modalidad adoptada para el reaseguro, la participación asumida por el reasegurador y la parte del riesgo retenida por el cedente o asegurador directo, las condiciones económicas del contrato, la fecha de efectos y plazo de duración y las condiciones para su denuncia o rescisión. El funcionamiento interno del reaseguro es similar al del contrato de seguro. El asegurador directo está obligado a ceder al reasegurador la parte de la prima que le corresponda en función del riesgo asumido. Permitir al reasegurador el acceso a su documentación, comunicar al reasegurador los reaseguros que concierte sobre el mismo riesgo y las modificaciones sobre el valor del interés y las condiciones de seguro. Por su parte, el reasegurador viene obligado a indemnizar al reasegurado el daño patrimonial que éste sufra al tener que indemnizar los siniestros ocurridos. La obligación del reasegurador surgirá en el momento en que sea líquido y exigible el crédito del asegurado contra su asegurador directo. Sin embargo, si el asegurador directo tuviera que realizar pagos anticipados o pagos mínimos a cuenta, el reasegurador quedará obligado en los mismos términos.
Por último, al no existir relación entre los contratos de seguro y reaseguro, que son completamente autónomos entre sí, el asegurado carece de acción directa contra el reasegurador y, salvo pacto expreso en contrario, solo podrá dirigirse contra él en el caso de que la compañía aseguradora con la que contrató el seguro entre en liquidación, en cuyo caso el asegurado gozará de un crédito privilegiado sobre el saldo acreedor que presente la cuenta del asegurador directo con sus reaseguradores.